uno no es nuevo, solo es nuevo para mí y los otros quizás son nuevos para todos, pero Dios sabe y si no saben las letras, todavía vamos a presentarlos y si no puede cantarlo, puede meditar en las palabras, ¿ok? Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Anochecer, amanecer, un gran estruendo escucho, donde está muerte tu hijo, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré para libre. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor.
Señor mi Dios. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí un día más. Te damos gracias por cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. De tal manera me amó, la vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, de forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, Él murió por mí, le seguiré. Manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.
le seguiré. Amén, Señor, gracias por morir por nosotros, Cristo Jesús, gracias por tu sacrificio y por la entrada que tenemos al reino de los cielos, es por tu sangre, tu sacrificio, y gracias por darnos libertad y darnos vida nueva. Te entregamos este culto, úsalo por tu gloria y que recibe la ofrenda, Señor, para usarlo también, para alcanzar más. Por tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora un futuro y esperanza fiel en su amor confiamos, a descanso en él.
todos, buenos días a todos, gracias a Dios, estamos aquí. Siempre estoy alegre para estar aquí con el pueblo de Dios. Estamos aquí unidos en propósito para alabar a nuestro Dios y recibir de su palabra. Vamos a orar por este culto. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor tan grande, tu misericordia también grande con nosotros y tu fidelidad, Señor. Por favor, Señor, abre nuestros corazones que podemos recibir algo de valor hoy, Señor. Por favor, llena Pastor Mike de tu Espíritu Santo, que tu palabra puede salir con el poder, Señor. Y también, Señor, ayuda a los niños, que ellos pueden recibir algo también hoy en día. Ayuda a los profesores de los niños. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. All right, niños, pueden ir a clase. Ya saben la rutina. Los queremos bastante, disfrutan sus clases. Ya saben que muy pronto vamos a celebrar Día de las Madres. Hay que orar por el Ministerio de los Niños. Yo sé que están preparando algo por ese día y por los jóvenes, igualito. Van a tener que practicar también a celebrar las madres este día muy especial. Vamos a celebrar el 14 de mayo, Día de las Madres. Yo sé que es un poco temprano en el mes, pero es necesario porque nosotros no vamos a estar al fin del mes. Vamos a estar visitando la familia en Texas, a la familia de Rosillo. Entonces hay que planear. Un poco diferente este año, pero va a ser muy divertido este día y vamos a celebrar Dios y el regalo de Dios, ustedes las madres también. Y como mencioné antes, viernes fue Noche de Jóvenes y fue una gran bendición ver a Hamel predicando, compartiendo la palabra, la historia donde Samuel ungió a David. Y tengo mucho gozo. Por la próxima vez vamos a ver Chepe siguiendo los pasos a preparar y compartir la palabra también. Y después por orar también por Gerson al tercer estudio. Pero hay que notar en el calendario que es el 28 de este mes, Noche de Jóvenes, el 28 de este mes a las 6. Y solo jóvenes 12 para arriba. Mujeres y hombres, vamos a tener nuestros estudios bíblicos este miércoles y seguir adelante en la palabra. La semana atrás fue bonito, noche de alabanza y oración y Santa Cena, pero vamos a seguir con estos estudios. Y la última cosa que quería mencionar es sus oraciones para la situación administrativa de la iglesia. El problema que tuvimos ya no es un problema, el Señor abrió las puertas. Ya estamos bien y podemos atribuir esto al Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros y seguimos adelante, perseverando en Él, confiando en Él. Él sabe lo que es perfecto para nosotros. Él sabe cómo mantenernos en la área de tener que tener fe. Y eso es bueno, tener fe. Eso es bueno, caminar por la fe. Y a ver el Señor haciendo milagros a través de estos tiempos nos anima también a crecer en la fe. Amén. Bueno, hoy vamos directamente al pasaje porque espero que vamos a concluir el tiempo, pero si no vamos a tocar el último parte de este pasaje el próximo domingo. Pero vamos a intentar. Abren sus Biblias, si no tienen Biblia, levanta la mano y Pastor Cal con gusto va a entregar una Biblia en tu mano, puede tenerlo como regalo de la iglesia y para leerlo, ¿verdad? No para mantenerlo escondido en un estante o abajo otros libros. Es necesario leer la palabra, es un regalo de Dios y vamos a ver esto en el texto de hoy. Qué tan importante es la palabra de Dios. Pero hoy abren a Mateo capítulo 5, 17 a 20.
Y el título del mensaje para hoy, siempre para mí es bueno tener un título porque nos ayuda a recordar y caminar con el texto bien, entendiendo lo que está diciendo el Señor a nosotros. Pero el título es destruir y cumplir. Destruir y cumplir. Mateo 5, 17 a 20. Vamos a leerlo. ¿No pensáis que he venido para abrogar o abolir, en Nueva Traducción dice, la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, ayudarnos a entender este texto. Señor, ayudarnos a ver qué quieres decir a nosotros. Señor, porque somos aquí esperando escuchar tu voz. Tenemos la necesidad de oír de ti, cada uno de nosotros. Señor, que sea perfecta, Señor, tu palabra para nosotros hoy. Habla a cada uno de nosotros hoy. Ayudarnos a ponerlo en práctica. Edifica tu iglesia, Señor. Reconocemos hoy que tú eres la cabeza, el mismo Cristo de este pasaje. Vive y tú eres vivo, Cristo Jesús y nuestro Señor. Y como cabeza, dirija a nosotros hoy, guía a nosotros hoy. Gracias, Espíritu Santo, también que nos puede dar poder. Porque afuera de tu poder en nosotros, todo esto es imposible. No es posible por nuestras propias fuerzas, pero tu fuerza en nosotros. Podemos hacer lo imposible, Señor, porque tú eres fuerte. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, capítulo 5 de Mateo, ha sido un gran placer de mi vida poder compartir el Sermón del Monte con ustedes y hemos visto varias cosas por semanas en este pasaje. Y principalmente puede ver el Sermón del Monte y entender que Cristo está hablando a los que son ciudadanos del reino de los cielos. Cristo mismo está hablando directamente a cristianos, directamente a discípulos. Y me imagino que todos aquí pueden decir, hey, soy discípulo. Y si no son discípulos de Cristo, si no son ciudadanos del reino de los cielos, puede ser hoy. No necesitan esperar para mañana, ¿verdad? No necesitan esperar en fila 3 horas para entrar a este reino. No necesitan dar miles de dólares para poder entrar al reino de los cielos. No necesitan hacer muchas obras o asistir a una cierta iglesia o ser bien conforme a reglas del hombre. No, hoy mismo pueden ser salvos y hoy mismo pueden ser un hijo de Dios, hijo de este reino, y es por la fe. Fe es confianza puesto en Cristo Jesús, en su muerte perfecto para nosotros, su sacrificio en la cruz en nuestro lugar, su sangre que fue derramado, que nos puede limpiar de los pecados. Es reconocer que somos pecadores y poner fe en Cristo, y ahora puede ser parte de este reino. Si no son parte de este reino, hoy puede ser el día de salvación. Este momento puede orar a Dios y recibir a Cristo. Pero está hablando Cristo, Jesús, a discípulos. Discípulos de Él. Discípulo significa alguien que sigue y aprende de Cristo.
Otra vez el título es destruir y cumplir, pero primero, ¿qué vino Jesús a destruir? Hay que preguntar esto a través de este texto y también, ¿qué vino Jesús a cumplir? Y Él mismo va a responder a estas preguntas. Pero primero, ¿qué vino Cristo Jesús a destruir? Bueno, en estos momentos había dos campos. Había los discípulos, ¿verdad?, que seguían a Cristo y ellos mismos pensaron que Cristo iba a destruir el reino de los romanos, ¿verdad?, y establecer un reino físico en Jerusalén y tener control de Jerusalén físicamente, destruir lo que existía en estos momentos. Y poder decir también a los fariseos, ajá, Cristo es correcto, ustedes son destruidos. Y mira, los fariseos, los meros fariseos también tenían miedo de Cristo. Ellos tenían miedo de Cristo pensando que, porque Él ha venido a destruir todo lo que hemos alcanzado a haber puesto, nuestro control, nuestra autoridad. Él siempre habla en contra de nosotros. Él siempre nos habla como serpientes, dice. ¿Verdad? Y hipócritas nos dice, y Él ciertamente habló en contra de ellos, los fariseos. ¿Pero por qué? Porque ellos tuvieron miedo, es porque verdaderamente estaban ellos en contra de Cristo. Y no es bueno estar en contra de Cristo. Si han estado en contra de Cristo en la vida, ahora es tiempo a voltear y empezar de caminar con Él. Porque no es bueno caminar en contra de Él. Pero ellos, los fariseos, eran equivocados. Ellos estaban tomando la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, lo que escribió las profetas. Ellos tomaron la preciosa palabra de Dios, que es verdad y bueno y correcto. Hay una permanencia, vamos a aprender de la palabra de Dios. Y sigue siendo bueno hoy en 2023 la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron malo los fariseos? Ellos, por tradición, ellos añadieron a la palabra de Dios sus propias opiniones, sus propias tradiciones, sus propias reglas y ritos, y enforzándolos con el pueblo, demandando de ellos que ellos también fueran abajo la autoridad de sus reglas. Y no es bueno añadir a la palabra de Dios. No es bueno inventar y demandar de la gente que ellos cumplen cuando Dios no dice que debe cumplir, que ellos obedecen cuando Dios no dice. Hicieron estándares suyos en lugar de solo ser guiado por los estándares de Dios. Y es muy fácil para nosotros ser fuerte con los fariseos. Fariseos, qué malos son. Pero es muy fácil ser como fariseo en nuestras vidas. Es muy fácil añadir a la palabra de Dios y interpretar la palabra de Dios metiendo nuestras propias opiniones o ideas. No, pero siempre es bueno extraer del texto que dice Jehová. Pero es fácil añadir y poner cargas encima de nosotros y poner cargas encima de nuestros niños y hijos y familias, iglesias. Es fácil, pero no es correcto. Y Cristo quiere destruir eso. Los fariseos, por ejemplo, tomaron el mandamiento, creo que número 4, acuérdate el día de reposo, el sábado. Acuérdate ese día. Y quería mencionar que en el Nuevo Testamento este mandamiento no está reforzado, porque es como una sombra descansando. Y la realidad es Cristo. Nosotros descansamos, ahora descansamos en Cristo. Y puede descansar en Cristo hoy mismo, aunque es domingo. Mañana, miércoles, puede descansar en Él. Él es la realidad de la sombra de el día de reposo. Pero es bueno
descansar también. No es bueno trabajar 7 días a la semana. Es bueno tomar un tiempo para recuperar y regresar a pensar en lo que es del Señor y poner tiempo con otros creyentes. Pero el punto es, ellos tomaron algo así como número 4 de los mandamientos y añadieron sus propias reglas al mandamiento de Dios. No fue suficiente duro obedecer a reposar, tener reposo ese día. Ellos tuvieron que añadir no solo un mandamiento, pero 36 subcategorías, y abajo de cada subcategoría había aún muchas más reglas. Por ejemplo, si tu casa estaba quemando con fuego, tú no podías entrar a la casa y sacar tu ropa y salir de la casa con tu ropa, porque para ellos era trabajando. Entonces en el día de reposo no pudiera en esa emergencia llevar sus ropas afuera de la casa. Fue trabajando para ellos. Pero Dios nunca dijo eso. Ellos inventaron eso. Número 2, para matar una mosca en el día de reposo era cazando, era a cazar algo. Y para ellos era trabajar. Entonces ellos en su mente adicionalmente puso más cargas en sí mismo y más cargas en el pueblo que nunca Dios puso para ellos. Solo dijo, acuérdate el día de reposo. Entonces descansa ese día. Y ellos, bueno, descansa, no trabajar, no podemos tomar la ropa de la casa si está quemando la casa, y ni tampoco podemos matar una mosca porque es cazar. Ok, ¿qué más podemos añadir a la palabra de Dios? Número 3, mujeres ni podía ver su reflexión el día de descanso, porque a ver su reflexión podía encontrar canas, y a encontrar canas quizás tener el deseo de arrancarlo, y arrancar las canas sería trabajo. ¡Qué ridículo! Ayer en el carro estuvimos Rocío y yo y los niños, y siempre no he puesto un espejo para Rocío, entonces tenía su celular mirando su cara y yo, ¡pecado! ¡Es sábado! Y ella riendo, ¿de qué hablas, Mike? Pero yo lo veía como chistoso, ¿verdad? En la mente de los fariseos era pecado para ella ver su cara en su celular. Pero la realidad es que yo tengo canas. Esta semana mi niña estaba sentada aquí en mi panzón y mirando mi barba. Papá, tiene pelo blanco, ¿verdad? En la barba. Y wow, tienes mucho más. Y aquí también tienes. Wow, papá, a ver, quiero arrancar. No, hija, este duele. Pero también no podía caminar más que 3/5 de una milla. No calculé cuántos en kilómetros es, pero había esta restricción de los fariseos por una tradición oral, añadiendo a través de los años a los mandamientos de Dios. Y este es lo que es fácil para humanos hacer, porque quieren tener autoridad y control y ver reglas y estar encuadrado de reglas en lugar de estar libre en Espíritu Santo y guiado por la propia palabra de Dios. Mejor más reglas, mejor más rituales, mejor más orden y hasta que después echan afuera a Dios de todo y solo están obedeciendo palabra del hombre. Y este es malo, este no es correcto. Hasta que Cristo mismo dijeron que son blanqueadas tumbas, ¿verdad? Llenas de huesos de los muertos. Hipócritas, no queremos llegar a ser como los fariseos, pero sí hemos visto algo en nuestra adoración de Dios, en nuestro tiempo con Él, que es como los fariseos, hay que destruirlo en el nombre de Cristo Jesús y caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios.
Es nuestra medida, es nuestra guía. Y con razón el Señor nos dio la palabra de Dios. Es vivo. Hoy en día habla. Y la pregunta es si vamos a obedecer a la palabra de Dios o qué. Hoy en día he visto este mismo tipo de, puede ser legalismo, en diferentes formas. Siempre levanta la cabeza queriendo imponer reglas en gente. A veces atacan cristianos por ver películas. Y este es raro porque a mí me encanta ver películas. Esta semana atrás fuimos a ver Mario con los niños y fue bonito este tiempo, pero por algunos cristianos parece, es pecado, ¿verdad? Y pueden poner reglas encima de la música que escuchamos y escuchaste a country o escuchaste a música clásica o escuchaste a lo que sea. Pero es claro que hay música, hay películas que nos hace pecar. Hay películas y música que son malas, ¿verdad? De un extremo, que a verlo me hace pecar. Y este es malo, este es incorrecto. Pero es también incorrecto poner reglas encima de gente. Hey, nunca puedes ver una película. Es malo ir a ver al cine. Es malo ver o escuchar, música que no es cristiano, pero que es bonito y bueno. Es malo en poner reglas donde la Biblia no dice. Condenar gente donde el Señor no condena. Hay cristianos que demandan a otros cristianos vestir de una manera que en la palabra no dice. Hey muchacho, ¿cómo puede tener shorts en la iglesia? Hey muchacho, ¿cómo puede tener chanclas en la iglesia? Hey pastor, no tienes manga larga, vas a ir al infierno. Hey pastor, tienes chanclas. Hey, pero fíjate, Cristo andó en chanclas. ¿Cómo podemos demandar a gente donde el Señor no demanda? Donde el Señor no está diciendo que estos son mis mandamientos y inventar cosas que no son correctas. Muchachas, no puedes vestir en pantalones. Hey, mira, toda la iglesia tiene pantalones, las mujeres. Este no es pecado, ni te condeno yo, ni Cristo. Es algo sobrio pensar, bueno, verdaderamente Dios dijo que mujeres no pueden andar en pantalones. No es masculino andar en pantalones las mujeres. Quizás hombres, si va a entrar en un vestido vamos a tener palabras. Este es femenina. Pero en el tiempo de Cristo su ropa era femenino para nosotros hoy en día. Los de irlandés, los hombres muy masculinos, pero andan en como vestido. Qué raro. No quiero probarlo, pero es importante destruir esta manera de pensar fariseico, no sé cómo decir, legalista. Pero no vino a destruir la ley de Dios es bueno, la ley de Dios es bueno, quiero repetirlo. Y la lucha, la batalla que nosotros tenemos no es en contra de la palabra de Dios. No es en contra de la ley. Y hay que tener la actitud de Cristo, que Cristo tenía con la ley de Dios. Y vamos a ver su actitud en este texto. Y hoy en día también al contrario, hay movimientos que están atacando la ley de Dios. Dicen que el Antiguo Testamento no es bueno, es solo para los judíos. Es para Dios del Antiguo Testamento. Hey, Dios es Dios. Dios del Antiguo Testamento es Dios. Dios del Nuevo Testamento es Dios. Es nuestro Dios. Y es su palabra. Pero es importante entender que hemos sido salvados por la gracia y vamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Pero también hay que caminar en la ley moral de Dios. Es un beneficio para nosotros y también para enseñarlo a los demás, quien somos en el Señor. Primero, versículos 17 a 18, vamos a ver Cristo y la ley. Y en versículos 19 a 20 vamos a ver cristianos y la ley. Número 1, voy a leerlo de nuevo, versículo 17. No pensáis que he venido para
abrogar o abolir la ley o destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gracias, Cristo, por ser tan directo con nosotros, porque somos lentos a aprender. Igualito los discípulos eran bastante lentos a aprender. Y está bien. Es tiempo para poder crecer en el Señor. Y necesitamos crecer en el Señor, no quedar donde hemos estado años, pero perseverar y ir delante. En otras palabras, Cristo está diciendo, no piensan por un momento que he venido para destruir la ley. Que no puede existir en su mente que he venido para destruir la ley. Pero la pregunta es, ¿qué es la ley? ¿Qué es las profetas? Bueno, primeramente, puede ver, ellos en su tiempo usaron la ley para describir 4 diferentes cosas. Primero, lo usaron esta palabra para describir los primeros 10 mandamientos de Dios. La ley, puede decir, son los 10 mandamientos. No hay un problema en decir que es la ley, los 10 mandamientos. Número 2, ellos usaron la ley para describir los primeros 5 libros de la Biblia. También está bien decir que puede ser los primeros 5 libros de la Biblia. Pero fue bastante común también usar esta frase, la ley, para describir la totalidad del Antiguo Testamento. La totalidad del Antiguo Testamento. Y para los cristianos de la iglesia primitiva, ellos no tuvieron el Nuevo Testamento. Fue progresivo la revelación de Dios para ellos y tiempo a tiempo recibiendo una carta nueva para ellos, un libro nuevo para ellos. Pero hasta en el inicio había el Antiguo Testamento. La totalidad del Antiguo Testamento, la ley de Moisés hasta los profetas, pero también usaron en ese día la frase la ley para describir la oral tradición de los líderes religiosos, los escribas, los fariseos. En un momento ellos empezaban de añadir a la palabra de Dios nuevos requisitos, pero fue sus tradiciones, ¿verdad? Y en el inicio fue algo bueno, quizás, queriendo interpretar la palabra de Dios. Y vamos a recordar ese hombre diciendo esto en su historia. Pero convirtió ser malo cuando fue algo extra bíblica. Interpretar es bueno si interpretamos bíblicamente. Si evaluamos el texto y interpretamos escrituras con más escrituras, si interpretamos una escritura con otras escrituras y todo el contexto de la palabra de Dios. Está bien interpretar el Antiguo Testamento y filtrarlo por las epístolas y toda la revelación de Dios. Eso está bien. Pero lo que ellos hicieron es añadir y añadir. Pero yo creo que el Señor estaba refiriendo a la totalidad del Antiguo Testamento. Dice la ley o los profetas. Entonces voy a enseñarlo así, pero si piensas que es diferente, no hay problema. Hay que tener un valor por la ley de Dios. Si son los 10 mandamientos, si son los primeros 5 libros de la Biblia, también va a aprender lo mismo del Señor. Pero ¿por qué pensaron la multitud que Cristo vino para destruir la ley? Porque Él no en vano va a decir, hey, no he venido para destruir la ley o los profetas. Con razón estaba Él respondiendo a un temor de la gente alrededor de Él. Pero, número 1, es porque Él habló
él habló con autoridad. Y los fariseos y las escribas, saduceos, ellos hablaron de una autoridad afuera de ellos. ¿Has escuchado? Él dijo, ¿has escuchado el Señor decir? Fue escrito en algo y la autoridad vino afuera de ellos. Pero Cristo también refirió a escrituras atrás. Han escuchado que Isaías dijo, han escuchado, fue escrito en la palabra, pero también vamos a ver mucho donde Cristo dijo, yo os digo, de cierto, yo os digo. Y entonces Cristo tenía una autoridad fuerte. Y el público pudieron ver esto. En Mateo 7, 28 a 29, puede ver eso en el texto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Y no como los escribas. Entonces había una diferencia aparente por todo el pueblo ver, wow, Cristo tiene mucho más autoridad que esos escribas que hemos escuchado por años. Pero también sus actividades, no solamente por su autoridad, pero sus actividades o acciones. Él siempre hizo cosas en contra de la práctica de los fariseos. Por ejemplo, día de reposo, ahí estaba en la sinagoga y vino ese hombre con una mano manchita y él se le sanó. Extiende tu mano. ¿Sabes qué hizo Cristo? Él sanó a ese hombre en ese día de descanso. ¡Qué pecado! Pero no fue pecado. Él hizo un milagro. Y por sus acciones fue en contra de ellos. Haciendo milagros. Y en lugar de celebrar este milagro, ellos estaban buscando pecado. Pero en error. No fue pecado sanar a ese hombre con la mano manchita. Fue pecado regañar al mismo Cristo Jesús, el Mesías, Dios. Qué triste perder esa oportunidad a ver Cristo Jesús obrando en medio de ellos. Es porque Él en sus actividades, en sus acciones, iba en contra la tradición oral de los fariseos. No en contra de la ley ni los profetas, en contra de las tradiciones del hombre. Porque no vino para destruir la ley, vino para destruir lo que es falso, lo que es en horror, lo que es pura tradición o religión. Y nosotros mismos debemos ser despiertos hoy y listos y dispuestos a decir, qué tantas cargas he puesto sobre mi vida. ¿Qué tantas cargas hemos puesto sobre la iglesia? Y si hay cargas en esta iglesia, Señor, ayudarnos a ver que no es de ti. Perdónanos, destruye eso. Y seguir adelante. Este es arrepentir. En arrepentir debe seguir adelante también, porque este es de donde va a haber el gozo del Señor. Si arrepentimos y quedamos atrás nunca avanzando, este no es arrepentir, ciertamente es fingir. También sus asociados, no solamente su autoridad, ni solamente sus acciones o actividades, pero asoció con gente pecaminosa. Verdaderamente Cristo Jesús tuvo tiempo con sus discípulos, pasó más tiempo con ellos que nadie más. En los 3 últimos años de ministerio, Él estaba con los discípulos todos los días, ministrando a ellos y enseñándolos cómo es seguir a Él. Pero también en el camino de ministrar con ellos, enfrentó y pasó tiempo con pecadores. ¿Cómo Cristo puede pasar tiempo con recaudador de impuestos?
Porque mira, el autor de ese libro fue transformado, fue redimido, el autor de este libro, por pasar tiempo con Cristo. Él fue abandonado con razón de toda la sociedad alrededor de él, de la religión, la iglesia puede decir, fue abandonado, echado por afuera por ser en contra y vivir una vida de pecado y rebelión, puede decir. Pero el Señor Cristo Jesús abrió la puerta, ven a mí, pasar tiempo conmigo. Ven y sígame, Mateo. Todo el mundo diciendo, hey, no, ni quiero tocar con mi brazo a ese hombre, ni quiero estar junto con él. Otros recaudadores de impuestos, mujeres como prostitutas y mucho más gente, lepros y muchos más gente que fue rechazado por los líderes. Asoció con pecados porque Cristo mismo dijo, yo he venido para salvar los pecadores, no he venido para los justos, pero por los pecadores. Gracias que vino Cristo para salvar pecadores, porque nosotros hemos vivido en contra de Dios, me imagino por años y más años algunos que otros. Pero gracias que Cristo vino para salvar pecadores como yo. Pero vino para cumplir, destruir esta actitud, poner y sobreponer encima de la Biblia, las Escrituras. Pero para cumplir lo que Dios quería cumplir. Y la aplicación para nosotros es no despreciar el Antiguo Testamento, no despreciar la ley. Tener esta actitud. Pero también Cristo vino para cumplir la ley. ¿Y cómo cumplió la ley? Hay 4 maneras. Por lo menos, vino, primero históricamente, nació abajo la ley. Ahora nosotros no estamos en un tiempo donde vivimos abajo la autoridad de la ley, pero la ley es muy importante para nosotros. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pero Él vino históricamente en un tiempo abajo la ley. Segundo, moralmente. Guardó la ley. Cristo Jesús nunca pecó, dice la palabra de Dios, y yo confío en esto, porque confío en Cristo. No pecó ni en su mente, ni en su palabra, ni en su acción. Moralmente guardó la ley. Para nosotros es imposible, pero Cristo no es como nosotros. Cristo vivió perfectamente conforme a la ley, cumplió la ley perfectamente. Número 3, sacrificialmente, Él murió sacrificialmente, pagó el precio que demandó la ley, porque no había nadie antes ni después de Cristo que ha podido cumplir los requisitos de la ley. Siempre había sacrificios para poder por un tiempo cubrir el pecado. Pero Él vino sacrificialmente cumpliendo con los requisitos de ley por el pecado, sin pecar. Dio su vida sacrificialmente, cumplió la ley. Y número 4, cumplió proféticamente. Si van a leer en la ley a través de las profetas, y si estamos hablando del Antiguo Testamento, también vino para cumplir todo lo que fue dicho acerca del Mesías. Cumplió 100% cada profecía que fue dicho acerca de Él. 100% donde nació en Belén, la ciudad de David. 100% nació de una virgen que fue profetizado.
100% como fue profetizado, como iba a morir en la cruz, castigado, azotado, con llagas. Pero también cumplió con todos los tipos o sombras en el Antiguo Testamento, porque hay muchísimos de sombras, y en los sacrificios de los corderos, si solamente van a ver a Pascua, ver el cordero siendo matado para poder limpiar y proteger cada casa, y el sangre del cordero puso en el mantel de la puerta de cada casa. Fue derramado la sangre para poder evitar la ira de Dios. Muchas sombras. En el tabernáculo, el candelero, como la luz del mundo, mesa del pan de la proposición, Él es el pan de la vida. En Lucas 24-27 dijo Cristo Jesús a los discípulos que iban en el camino de Emaús. Él estaba con ellos después de ser resucitado de los muertos, y ellos como desanimados caminando afuera de Jerusalén. Y Él llegó a verlos en este camino y Él habló con ellos. Y después de entender quién era Cristo, y Él compartió, o en medio de ver quién era Cristo, Él compartió. Y comenzando desde Moisés, dice en Lucas 24-27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Cómo puede venir para destruir lo que de Él decían? Es imposible. Entonces hay que apreciar también la palabra de Dios. En versículo 18 dice, ni una jota, ni una tilde. Y es raro para nosotros porque apenas experimentamos un huracán grandísima que se llamaba Iota. Y siempre cuando escucho esta palabra Iota, pienso en un huracán de categoría 5, llegando a Puerto Cabeza, destruyendo todo, algo grande. Pero en el alfabeto de los griegos, Iota fue la letra más pequeña en todo el alfabeto. Y el tilde fue como una marca ausente de una palabra, algo súper pequeño. Súper pequeño. Entonces es como decir, en la palabra de Dios, considerando hasta la letra más pequeña de la palabra de Dios, y una marca del lápiz más pequeña de la palabra de Dios, va a cumplir el Señor. Va a cumplir todo lo que ha dicho. Y podemos confiar en eso. Me anima, ¿verdad?, escuchar de la boca de Cristo Jesús que se va a cumplir cada promesa, cada palabra en la Biblia. Hay promesas que no ha cumplido todavía. Va a regresar por la iglesia algún día. Va a regresar al mundo para juzgar al mundo por su pecado. Va a reinar aquí, dice la palabra, por 1000 años, y después va a echar todos en contra de Él, incluyendo la bestia y el diablo, en el lago de fuego por toda la eternidad. Se va a pasar el cielo y la tierra y va a hacerlo de nuevo, el Señor dice. Y nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad, por la fe que hemos puesto en Cristo. Podemos confiar
Dice, hasta que todo se haya cumplido. El segundo parte, versículo 19 a 20, cristianos y la ley. Entonces, primero es como doctrina, cómo entender las verdades que hay que entender para vivir hoy en día correctamente ante Dios. Y ahora, ¿qué hacemos con estas verdades? Es muy importante entender y también poder vivir lo que hemos entendido. Primero es que como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, nuestra justicia incluye obediencia a la ley. No es ser salvo por obedecer la ley, pero después de ser salvo, y como el Señor nos está santificando, y como Cal me mencionó antes de iniciar, estuve chateando como acerca de este estudio, él me dijo, hey, siempre lo recuerdo así, el Espíritu Santo nunca me va a guiar en contra de la ley de Dios. El Espíritu Santo nunca me va a guiar en contra de la palabra de Dios, y esto es cierto. Nuestras vidas como justificado por Cristo Jesús siempre va a debe reflejar la palabra de Dios. Si no refleja la palabra de Dios, tenemos que doble chequear cómo estamos viviendo. Porque no es la palabra que es incorrecta. No es la palabra que es incorrecta. Y segundo, Mateo nos va a recordar que no hay una cantidad de obras que nos puede dar acceso al reino de los cielos. No hay suficientes buenas cosas que pueda hacer ni hasta los fariseos para entrar. Dice, tu justicia debe ser mayor que los fariseos. Wow, mayor que ellos. Primero quiero decir, considerando que es nuestra relación con la ley de Dios, que primero es bueno saber qué es la ley de Dios. Saber qué es la ley y las profetas, tener tiempo podido leer la palabra de Dios en su totalidad. Si no han leído la palabra en su totalidad, puede empezar hoy. Es muy bueno leerlo en total. Entonces, primero, ¿qué es nuestra relación? Bueno, léalo, entiéndalo, no solo escucha lo que yo digo, pero léalo con sus propios ojos, ora con su propio corazón y espíritu, y depende del Señor a darte entendimiento. Pero es algo interesante que aquí dice en versículo 19, cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y otra vez quería decir que ahorita somos parte del reino de los cielos. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y hemos aceptado a Cristo como Salvador. El Espíritu está en nosotros y está con nosotros. Entonces somos hijos de Dios y somos ciudadanos de este reino de los cielos. Y algún día vamos a ver Dios, vamos a ver Cristo cara a cara. Pero ahorita somos parte de este reino. Entonces, la primera parte es ser parte del reino de los cielos, pero dice Mateo, pero dice Cristo, puede ser pequeño en este reino o puede ser grande en este reino. Y no es malo querer y tener el deseo de ser grande en el reino, si ser grande es por la gloria de Dios. Y Cristo dice, son pequeños o son menor en el reino de Dios si tú no obedeces mi palabra. Si estás viviendo en rebelión en contra de lo que el Señor le ha dicho y son cristianos, son pequeños en el reino de Dios. Y peor si está enseñando a los demás a desobedecer a Dios.
Pero si quieren ser grande en el reino de Dios, espero que todos quieren ser grande en el reino de Dios. Grande puede ser usado, ver el poder de Dios obrando a través de su vida, ver mucho fruto en la vida, evidencia del Señor obrando milagros, pasando en la vida. Y para ser grande es obedecer lo que el Señor ha dicho, es enseñar a los demás a obedecer la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que aceptan a Cristo y a vez en cuando caminan bien con Él y es una lucha caminar bien y recto con Él. Y a los demás que han aprendido, bueno, quiero ser grande en el reino de Dios y ser usado por el Señor y doy mi vida al servicio de Dios. Y cuando cometo errores somos rápidos a arrepentir, no somos perfectos. Grande. También para mostrar a los demás. Número 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y voy a terminar con la historia de Cristo Jesús y Nicodemo. En Juan capítulo 3 tenemos Cristo mismo hablando con un fariseo, el maestro de Israel, Nicodemo. Y está enseñando a Nicodemo cómo ser salvo, cómo ser nacido de nuevo. Nicodemo era judío, Nicodemo era fariseo, un líder del pueblo. Ni sabía cómo ser nacido de nuevo. Y por tiempo, no tengo tiempo para leerlo enteramente, pero Cristo dijo, tienes que ser nacido de nuevo. No solamente nacido en la carne, no solamente nacido por agua, como es un bebé cuando sale del cuerpo de la mamá, siempre hay agua, siempre hay sangre. Pero ahí también tiene que ser nacido de nuevo, es significar del Espíritu Santo. Sin ser nacido del Espíritu Santo, nuevo, solo han sido nacidos una vez en la carne. Y este es todavía ser muerte en los pecados. Pero Cristo mismo dijo a un fariseo, hey, tiene que ser nacido de nuevo. Aquí dice, hey, tu justicia tiene que ser mayor que los fariseos. Entonces, ¿qué está refiriendo Cristo cuando está refiriendo a la justicia de los fariseos? Su justicia era en apariencia, su justicia era en obras afueras, obras de sus propias fuerzas, obras de tradición, obras de ritual, pero sin el poder de Dios en ellos, sin tener una profundidad de justicia. Hay algo superficial. Y este es porque el mundo nos llama hipócritas muchas veces. Y hay mucha hipocresía en la iglesia donde hay una justicia superficial. Pero después de examinar el corazón, es revelado que está dentro del corazón. Y examinar los corazones de la mayoría de los fariseos, Nicodemo era alguien especial, verdaderamente buscando a Cristo, verdaderamente buscando a Dios. Y esta es una reflexión de un deseo, un corazón queriendo saber y conocer más. Pero mayor que la justicia de los fariseos puede decir más profundo, no solo superficial. Y si han llegado a la iglesia por décadas o días, solamente con una justicia superficial, soy bueno, hago las cosas bien, no soy una mala persona, siempre he tratado de ser bien, y no son diferentes que los fariseos. Debe penetrar hasta el corazón este mensaje, donde el Señor te puede dar vida nueva, nacido
de arriba. Y la única puerta es Cristo y la única manera es confiar en Él. Y la única manera es llegar a Él diciendo que soy pecador, sálvame. Soy pecador, creo en ti. Soy pecador, gracias por todo lo que has hecho en la cruz. Gracias por tu sangre, gracias por tu perdón. Y cuando el Señor nos perdona por completo. Es increíble. Nunca me va a juzgar el Señor de nuevo por el pecado. Cuando llego al momento de morir, Dios no va a estar de pie con un martillo diciendo, Mike, usaste una mala palabra. No sé qué oyes, pero quizás en camino a la iglesia, no. Gritaste al taxero en el camino a la iglesia, Mike, te condeno. No, he sido lavado y limpio por la sangre de Cristo por completo. Ni te condeno yo, dijo Cristo a la mujer encontrada en pecado, pero dijo a ella, no sigues pecando, ¿verdad? La vida que tenemos en el Señor no es continuar en el pecado, es ser libre del dominio de pecado. Y cuando el Señor nos muestra que hemos cometido errores o si hay algo malo presente, decimos, Señor, ayúdame a caminar correcto ahorita y adelante. Vamos a cantar una canción más. Si alguien quiere recibir a Cristo hoy, me buscas después, podemos orar y hablar. O tú mismo puedes hablar con Dios ahorita. Si hay cualquier pregunta después, este es porque estamos aquí, podemos conversar y también hay un refrigerio y es un tiempo increíble quedar y tener compañerismo unos con los otros. No tienen que salir, ¿ok? All right, check. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantaron fue para darnos tu salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como visa para mostrar tu gloria a mí. Sublime
del Señor y un pecado santo. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Ahora puedo ver. Puedo ver sus ojos de amor. Quebrantaron para darnos su salvación. Primera del Señor, un pecado salvo. Un ciego más, hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantaron para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantaron para darnos su salvación. Amén y amén. Te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias, Salvador, nuestro Cristo Jesús, por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones a todos y jóvenes. Creo que también hay práctica hoy, ¿verdad? Chip, Gerson. Okay.